Bueno, pues lo prometido es deuda y ha llegado la hora chingonzona, como dice la chaviza. Ahí les da, ahí les da un chiste, el chiste que les prometí. Era una vez Jesús y sus apóstoles estaban en una barca, ya ven que ellos acostumbraban a andar en una barca. Entonces Jesús en una de esas se bajó y andaba en el lago caminando por las aguas. Entonces los apóstoles lo veían y decían, no, pues es este maestro que camina por las aguas. Y Pedro le dice, maestro, yo quiero caminar como tú por las aguas. Entonces le dice, a ver, acércate, ven a mí. Entonces Pedro bien confiado se baja de la barca y le echa las patas para abajo y que se hunde todo hasta abajo. Y luego dice, maestro, me estoy ahogando, tú dijiste que iba a caminar por las aguas como tú. Entonces Jesús le dice, ay, camina por las piedras como yo. Bueno, y ya después de la gran participación de Alan y su chiste magnífico, vamos a comenzar Contrataciones directamente conmigo. a su número de su Facebook, Alan Agudo. A 750 pesos la fiesta y yo llevo el pastel, llevo las sillas, llevo las mesas. Muy bien, ahora sí vamos a comenzar con el programa, ¿verdad, Agudo? Así es. Y vamos a comenzar hablando del personaje principal del chiste, no de Pedro, de Cristo, de Jesús. Como ya habíamos comentado anteriormente, creo que sí lo mencionamos en el video pasado, sobre que Cristo tiene dos naturalezas, la divina y la humana. Y muchas veces en el catecismo de la Iglesia Católica, a donde quiera que vamos, nos hablan un poco más de esa naturaleza divina, de ese Cristo que hacía milagros, ese Cristo que hacía muchas cosas. Es como que lo que más tenemos en la cabeza. Pero dejamos mucho de lado a ese Cristo humano, ese Cristo que pues igual que nosotros comía, que caminaba, que nació, que vivió. Todos esos como que aspectos los dejamos muy, muy al aire, como que no profundizamos en eso, y de eso va a tratar el programa de hoy. Pues sí, es más que nada hablar un poco de ese Jesús, como decía Ángel, que lo dejamos a un lado, pero que es como interesante pues saber un poco, saber pues realmente quién fue ese Jesús, porque déjenme decirles, como por ejemplo ahí como dicen en Juan, en el Evangelio de Juan, en su último capítulo, en su último versículo, Juan 21-25, si lo pueden leer, ahí nos dice textualmente, hay muchas otras cosas que hizo Jesús, pero que si se escribieran de una por una, no bastaría, pienso que no bastaría ni el mundo entero para contener todos los libros que se escribirían. Entonces igualmente aquí, volando un poco a ese versículo, creo que si nos pasáramos mencionando todos los libros que se han escrito acerca de Jesús, incluso mencionar el título de todos los libros que han hablado de Jesús, a favor, en contra, alabándolo, rebajándolo, lo que ustedes quieran, no terminaríamos hoy, ni mañana, ni pasado. O sea, ha sido una gran cantidad infinita de libros que se han escrito acerca de este personaje. Como les digo, pues es muy interesante porque no solamente se han escrito libros del divino Jesús, sino se han escrito muchos libros de quién fue Jesús, realmente, pues quién era, qué hacía, por qué fue tan capaz de partir el tiempo en dos. O sea, realmente se partió el tiempo en dos, en un antes y en un después. ¿Quién fue esa persona? No tanto pues estudiarlo, porque pues eso lo podemos ver en cualquier curso de catecismo, en cualquier curso de Biblia, cualquier curso de teología, de todo, pues eso nos lo enseña, ¿no? ¿Quién es Jesús? ¿De dónde viene? ¿Su naturaleza divina? Esto, que lo otro, pero pues ahora vamos a ver un poco más, enfocarnos en quién era ese Jesús persona, quién era ese Jesús vivo físicamente, qué hizo aquí en la tierra, cómo fue su andanza. Entonces comenzaríamos por eso, por el nombre. El nombre es Jesús. Todos lo conocemos aquí en el mundo mexicano y en el mundo latinoamericano como Jesús. Y ese nombre sabemos, o si no lo sabíamos, viene de Yeshua. Yeshua, bueno, viene de... nosotros lo conocemos como Yeshua. Pero Yeshua es una abreviación de la palabra que está diciendo Alan que yo no puedo pronunciar, que es... Yehoshua. Algo así. No somos hebreos. Más o menos así. Esta palabra, muy importante que sepan que en sí la palabra traducida es Josué. Y hace un rato, sí, Alan se hacía unas preguntas
Bueno, es que yo me preguntaba, por ejemplo, si decimos que esa es la traducción literal a nuestro idioma, Josué, porque entonces ¿por qué le decimos Jesús? Porque hay que decirle Josué, ¿no? Entonces, o no sé si todavía del español castellano, que es Josué, se tradujo al español latino Jesús, no sé, ¿verdad? Porque igual es el caso con María. Ya ven que María pues es Miriam, ¿por qué le decimos María entonces? Entonces, bueno, es una duda que tengo ahí, a lo mejor es un chajota, ¿no? Porque si queremos. Por gana. ¿Qué te importa, Squinkle? Si alguien se la sabe eso, pues nos lo dice, o si no, de todos nos lo vamos a investigar. Lo vamos a investigar. Les prometemos que para el próximo Si alguien capítulo tiene esa duda, o si nomás yo, pues disculpen déjenlo mi con su ignorancia. duda. Sí. Pero en dado caso de que, bueno, de todos modos lo vamos a investigar. Si para el próximo video ya tenemos ahí la respuesta de parte de ustedes, se los agradecemos y nosotros las tenemos. Lo siguiente, la familia. Familia de Cristo. ¿Y quién era su familia? ¿Con quién vivía, Alan? Él vivía con su padre y con su madre. Su padre terrenal, que era, todos sabemos, José, el buen José. y María. Y una eres de gracia. El Señor Señor es contigo. Bueno, vivía con ellos dos. Fecha de nacimiento, Alan. Un dato importantísimo, creo yo, porque hay mucha, bueno, a lo mejor yo realmente no lo sabía. Hasta hace muy poco me enteré de cómo estuvo eso de la fecha. Voy a empezar con esto. Antes, más antes, como dicen en el rancho, la forma de medir el tiempo era conforme al calendario romano. Era como se basaban en decir, por ejemplo, sí, pues como el calendario romano. Entonces llega un tiempo en el que pues obviamente la iglesia tiene mucho poder y llega un monje llamado Dionisio, el cual dice, pues es que saben que... ¿Dionisio qué? El pequeño. Dionisio el pequeño. De cerebro, por ahí decían. Bueno, este hombre dice, Cristo es trascendental, o sea, es la persona que parte la historia en un antes y un después. Y él propone empezar a contar el tiempo desde Cristo, desde el nacimiento de Cristo para adelante, desde ahí se empiezan a contar los años. Muy importante eso, pero pasa lo siguiente. Si esta persona, Dionisio, hace sus cálculos, pero los hace mal. Entonces, hagan de cuenta que él, así en resumidas cuentas, para no hacerles el cuento tan largo, él está desfasado en sus cálculos como de entre 4 a 7 años. Entonces lo que conocemos ahora como el año cero, o el año en el que nació Jesús, pues tal vez fue 7 años antes, 4 a 7 años antes, o pues ahí hay como ese margen de 4 a 7 años de ese error que tuvo. Entonces podríamos decir que podríamos estar en el año 2024, 2023. Ese error de ese dato. Creo que, bueno, sí sabemos que es un error humano, pero es importante mencionar que no nos enfoquemos en eso de no, se equivocó, maldito Dionisio, hay que ya no creer en eso. Pues no, lo importante es que nació Cristo, era como que lo que quería él resaltar. Se equivocó como humano por unos cuantos años, como cualquiera nos equivocamos, pero no lo pongamos tan trascendental en cuestión de nuestra fe. Y seguimos con el lugar de nacimiento, del cual no les vamos a hablar en este momento porque estábamos deduciendo que es un tema muy controversial, ¿verdad, Alan? Es un tema muy extenso, porque, bueno, así en resumidas cuentas, les adelantamos que ya no canten el de Belén, campanas de Belén. Porque miren, es que pasa lo siguiente, hay una gran parte de gente que dice que nació en Nazaret, otra gran parte dice que nació en Belén. Entonces Alan se puso a investigar y no sé qué, yo le dije que no se quebraba tanto la cabeza, que yo pienso que es por el villancico, porque si nos ponemos a ver, si cantamos Nazaret, campanas de Nazaret, pues no queda, se escucha feo, pero si cantamos Belén, campanas de Belén, entonces yo pienso que es por el villancico, ¿no? que un evangelista no, pero ya más adelante se los explicaremos en otro capítulo. Es como un tema completo de hablar del lugar de nacimiento, donde realmente, pero como les decíamos, no era como, lo importante no es de que nació aquí o nació allá, sino que lo importante es que nació al lugar, pues ya después los comenzaremos a platicar, pero comúnmente conocemos que nació en Belén. Es como que la tradición lo marca. No lo dice. Seguimos con la nacionalidad. Sabemos que Cristo era judío, era de religión totalmente judío y provenía de esa nación, de la nación de Israel, en la cual estaba gobernada por el Imperio Romano. En ese tiempo los judíos realmente necesitaban una persona que los liberara, alguien que realmente llegara y los salvara, pero lamentablemente ellos esperaban a alguien como un Hércules, como un superhéroe, como alguien que dijera, este ya nos salvó y va a matar a todos los romanos y nos va a hacer un pueblo libre. Pues se equivocaban en eso, porque Cristo sí viene a liberar, pero vino y los liberó ¿de qué? Ellos mismos, de sus pecados. Ahora les hablaremos un poco del
idioma que hablaba. ¿Qué idioma hablaba? No hablaba inglés, no hablaba ni español, aunque lo veamos así en las películas. Él hablaba arameo, era como el lenguaje, pues, entonces en la región de Galilea, todo eso, pues era el arameo, el lenguaje que él hablaba principalmente, ¿verdad? El que hablaba coloquialmente. Pero también sabía algo de hebreo, también se comunicaba con los hebreos y pues también tenía un poco de noción de lo que era el idioma hebreo. La escolaridad, este es un tema muy interesante porque me imagino a Jesús que dicen que avance el primero A y sale Jesús con su banderita. En el kinder. Me lo imagino que él ha de haber sido como, hubiera sido como el abanderado de la escuela. El que daba las órdenes. Yo nunca pude ser de la escuela. Yo era abanderado. Dato curioso. Dato. Muy bien, pero hablando de Cristo, regresando al tema, ¿Cristo tiene escolaridad, amigo? Él como tal no tenía su diploma de escuela. Él tenía su diploma de la escuela de la vida. Él era sabio, conocía de las leyes de Dios, que era lo que en aquel entonces estudiaba, porque no había materias como tal de matemáticas, historia, geografía. Hay los que estudiaban las escrituras, estudiaban más que nada eso, y él como tal no se metió en una escuela a estudiar no se iba con los maestros a estudiar. Él de por sí pues ya se les dio, ya lo sabía todo. Entonces pues no tenía como una escolaridad como tal, pero sí era muy sabio. Por ejemplo, me pongo a imaginar en aquella ocasión que se perdió en el templo, cuando iban en la caravana, no sé qué se les pierde, y lo encuentran en el templo hablando de cosas de Dios con los grandes sabios de aquel entonces. Entonces pues imagínense un niño, porque estaba un niño de 12 años, platicando con los más sabios sobre cosas pues, de Dios, sobre las leyes, sobre todo, y pues que le ponían atención. O sea, no era así como que cállate niño, sino que él les estaba dando una cátedra a todos, les estaba dando una revolcada. Ten un dulce, ya que te cae. No, más bien él les decía, tengan sus dulces todos. Lo que hablo yo. Entonces, pues imagínense, a los 12 años. Entonces, desde entonces empezaba a crecer como en sabiduría y en gracia y en cuerpo, sabiduría y alma, en todo. Sí, evangélicamente, históricamente se tienen dos datos de que Jesús realmente sabía, por ejemplo, escribir. En uno de los evangelios, cuando van a matar a la prostituta, cuando la van a apedrear, nos dice el evangelista que se agacha y escribe algo. No dice qué, pero ahí dice que escribe algo, entonces se sabe que sabía escribir. Y otro dato que sabía, refutando lo del hebreo, de que él se metía a las sinagogas y leía los rollos de la ley. Y eso nos quiere decir que sabía hablar hebreo, porque en las sinagogas simplemente se podía orar y hablar en hebreo. Como dato histórico. Siguiente punto sería el domicilio. ¿Dónde viviría Jesús? En la calle Río Jordán, con esquina. Abajo de un puente. Con esquina. Jericó. Respecto al domicilio, nos dicen que Cristo mismo nos dice: si quieren seguir al Hijo del Hombre, se tienen que despojar de todo, porque el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Es una de mis citas más, que dan como cuando la leí, sí, son de esas citas que las tienen que anotar. Es una de las citas que cuando la leí sí como que me impactó un poco, que es, los invito a que la busquen, es Mateo 8:20, en la que nos invita o nos indica cuál es el camino para seguirlo. O sea, él nos dice, realmente nos dice, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Entonces es algo así como muy fuerte, porque dices, si quieres seguir al Hijo del Hombre, él no tiene pues dónde, tiene lugar fijo. Si estás dispuesto a seguirlo, pues pero te vas a enfrentar a las consecuencias. No todo lo vas a tener fácil. Entonces ahí también, además de eso, que nos invita a nosotros como cristianos, él nos está indicando pues, su realidad mortal, como quien dice. No tiene realmente dónde reclinar su cabeza. Él anda de un lugar a otro, anda predicando y donde le agarra la noche. Sí, de hecho, respecto a donde dice Alan que donde le agarraba la noche, pues sí, por ejemplo, se tiene como datos que cuando iba y predicaba a Jerusalén se quedaba en la casa de su amigo Lázaro, y cuando iba y predicaba a Cafarnaúm,
posiblemente se quedaba en la casa de su apóstol Pedro, ahí con uno de sus cuartos. Pedro del chiste. Continuamos con el oficio. ¿Qué oficio tenía Jesús? Este dato sí es muy importante. Si tienen ahí en que anotar, anótenle porque es de sabiduría elevada. Bueno, comúnmente conocemos que el papá de Jesús en la tierra, José, decimos que comúnmente era carpintero. Pero realmente era carpintero. Pero aparte tenía más oficios, porque en aquel tiempo no era como que vamos al taller del carpintero, luego vamos al taller de plomería y luego al taller de, no sé, de herrería y todo, sino con que el albañil. había una persona que se dedicaba a hacer varias cosas. Entonces, la palabra con la que se traduce, con la que la traducimos a nuestro lenguaje, ¿es cuál? Es tectón. Tectón. Que traducido realmente a nuestro lenguaje es como artesano. Como, pues sí, un artesano que te puede hacer así algo de madera, te puede levantar una barda, te puede hacer un jarrón, o sea, era como un oficio en general que hacía varios trabajos. Sí, como dice Alan, Cristo tenía la suficiente sabiduría, la suficiente destreza para levantarte una casa desde los cimientos hasta el techo, porque eso es lo que significaba tectón, un artesano, como ya dijo Alan. Y por lo mismo de su oficio, pues ahora cambiamos al siguiente rubro, la salud. Según la lógica nos dice que su oficio pues era algo un poco pesado, por lo que desde niño se fue curtiendo. Dice Alan que Cristo estaba corriendo. No, era de los que, como decimos nosotros, que está flaco pero corrioso, ¿no? No que estaba corrioso, sino que es así como, era flaco de esos que los ven así todos, bueno, tampoco no sé si era flaco, ¿verdad? Pero yo me lo imagino. Estaba amarrado. O sea, no tampoco estaba así. O sea, que les voy a poner aquí. Estaba así fornido, bueno, fuerte, era resistente. Entonces lo que nos indica también, en los evangelios tampoco nunca nos dicen que Jesús se enfermó, por lo que podemos decir que gozaba de buena salud. O sea, siempre tuvo buena salud, se estaba bien, me imagino, sus trabajitos, hacía de luchita y pues levantaba los bultos de cemento. Los bultos de cemento de este tiempo. Y bueno, ya también bueno, este punto se va a ligar un poquito con lo que ya habíamos hablado sobre su oficio. Comúnmente, Agudo y Quique, que otra vez nos acompaña atrás de la cámara, se dice que gracias a él que no vino temprano. Estamos grabando muy tarde, ya es muy tarde. Grabamos nosotros solos, pero no nos salió. Ocupábamos a alguien que estuviera detrás. Pero bueno, regresando al tema. Sobre la posición social de Cristo. Muchos tenemos la idea de que Cristo era pobre, un mendigo, un vagabundo, alguien que andaba por ahí por la calle con su pelo largo, sus rastas y con una túnica bien vieja. Cantando unas de Bob Marley. Sí, como un reggae. Pero, pues no, realmente no debemos de tener esa idea de Cristo. ¿Por qué? Primeramente, pues sí, nació en un pesebre, un lugar pobre, un lugar humilde, pero no fue por decisión propia, no es porque no tuvieran dónde quedarse, bueno, más bien no es porque no tuvieran casa, sino más bien porque en ese momento que iban viajando no tenían dónde quedarse y pues fue donde tuvo que nacer. Pero realmente, respecto a su oficio, era un trabajo que dejaba dinero, obviamente dejaba una remuneración, y por eso se sabe que Cristo no era a lo mejor un rico, no era así como que el poderoso del pueblo, ¿verdad? De los pudientes del pueblo, pero tampoco era de los pobres, no era una persona que no tuviera ni dónde comer ni qué vestir. Realmente sí tenía el sustento para mantener una familia. Sí, porque, bueno, ahí hablando ya un poquito de su posición social, él recordando que sus padres iban a otro lugar por lo del censo, o sea, ellos se iban a escribir al censo, ellos iban a ser contados en el censo. Los censos los hacían porque pues, los emperadores, todas las personas de poder, querían saber cuántas personas les iban a quitar pues, el tributo, ¿verdad? O sea, a cuántas personas les iban a decir, a ver, échale, tú tienes trabajo, tienes casa, tienes esto, pues te voy a cobrar impuesto por tenerlo. Entonces, según nos cuentan las escrituras, ellos iban a escribirse al censo, iban al censo, lo que nos indica que ellos tenían que tributar, o sea, ellos tenían su casa, tenían sus cositas por las cuales iban a tener que pagar impuestos, ahí humildemente, ¿verdad? Entonces, lo que nos indica que posiblemente pues estaban en una posición económica normal, lo que ahora conocemos como clase media, estaban muy abajo de la realeza, si era de la realeza divina, pero no era de la realeza humana.
Y otro datillo que también por ahí me platicó Alan, de que si ponemos en la postura de que Cristo y María estaban totalmente en la pobreza, pues pones en una posición tanto a José como a Cristo como flojos, así como que pues es que no trabajaban, pues entonces pues estaban pobres, y realmente no, le echaban ganas, pues estaba corrioso. San José Obrero, Un saludo para los de San José Obrero. si nos están viendo. Muy bien. Y después de hablar de la posición social de Cristo, seguimos ya por último con su religión. Pues él era judío, nació judío, hasta No era que católico, no era cristiano, era judío. María era monja. Sí, porque muchas veces sí cometemos el error de ¿qué religión era Cristo? Pues cristiano, pues católico, y no, se tienen datos históricos de que era judío porque celebraba sus fiestas, cuando se perdió en el templo iban a una peregrinación judía, y pues celebraba la Pascua también. Sí, esto ya también sería igual que tu lugar de nacimiento, sería como en otro episodio vamos a hablar sobre este cambio. Sí, o sea, sobre él era judío y luego por qué somos cristianos nosotros, pues ya ahí estaremos viendo por qué somos cristianos nosotros, ya con Cristo pues se viene a cerrar, se viene a pactar una alianza de Dios con su pueblo, y a partir de ahí pues nacen los cristianos, pero ya sería como otro tema a tratar, ya más en profundidad de ver. Pues sí, para que no queden tampoco muchas dudas, nada más así hablando. Vamos a hablar en otro capítulo. Y pues ya nada más casi para culminar, los invito a que nos pongamos a pensar un poco cómo era ese Cristo. Imagínenselo, por ejemplo, a mí me gusta imaginármelo todo así imponente, todo cómo les hablaría, qué fuerza, ¿verdad? Porque pues si era un hombre imponido, no sé si sí, ¿verdad? Ha de haber impuesto ante la gente. Y a veces me imagino cuando querían apedrear a la prostituta, que les dice, el que esté libre de pecado, pues que tire la primera piedra. Para que alguien haya dicho eso, pues cualquier hijo de vecino que haya llegado, órale, a ti primero, te vamos a apedrear primero y luego después a ella. Andar de hablador. Andar de aquí de huelemoles. Entonces, él llegó y les dijo, el que tire la primera piedra, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y pues las personas, según nos cuentan los relatos, la historia, pues no los apedrearon, por lo que nos dice que fue imponente en ese momento y de que, ¿saben qué? Pues este vato. Entonces sí, hay que imaginarlo un poco más humano a nosotros, pues no con otra fin, sino pues para acercarnos más a él, conocerlo más. Si realmente los católicos que decimos que lo amamos, pues nadie ama lo que no conoce, ¿verdad? Sí, creo que es importante lo que dice Alan porque, pues sí, realmente literal como él lo dice, nos creemos cristianos, nos creemos que Cristo es todo, que Cristo lo amamos, que Cristo damos la vida por él, pero pues realmente no nos interesamos muchas veces en conocerlo, no nos ponemos a investigar un poco de quién era, dónde nació, como que nos quedamos con la idea que nos dejan, así como que, pues Cristo fue esto, pero no profundizamos más allá, que es algo creo yo muy importante. Sí, nada más para profundizar, aparte de lo que ya después también iremos abordando aquí un poco, la parte divina, pues vamos a ir hablando cosas, ¿verdad? Esas curiosas como las que he visto muy bien, un poco, ya después los temas pasan, pues van dándose cuenta. Y pues eso sería todo por el momento sobre la persona de Cristo. Obviamente trataremos un poquito más adelante, esto para que se queden con una mínima idea de lo grande que era ese hombre que como dijo Alan al principio, partió la historia en un antes y un después. Sí, nada más invitarlos a la próxima semana. Vamos a estar hablando un poco sobre los cristianos. Ahora sí, supimos quién es Jesús y vamos a estar hablando sobre quién son los cristianos, quién son estos locos que lo empezaron a seguir, por qué lo siguen, qué preceptos tienen que seguir, porque ahora actualmente muchos se dicen cristianos, católicos, lo que quieras, pero pues sus principios, sus comportamientos van totalmente de desacuerdo con lo que realmente es ser un cristiano, un católico. Entonces, y junto con eso, pues vamos a ir también, ya vimos un poco la parte humana de Jesús, vamos a estar viendo sus virtudes y ahí un poco más, qué virtudes pues le tenemos que imitar nosotros como cristianos, qué virtudes tuvo, qué es lo que le vamos a, qué es lo que queremos imitar de él, qué nos invita a él, qué debe de hacer un cristiano, qué no debe de hacer,
cristiano se debe andar emborrachando todos los fines de semana, el cristiano debe andar peleándose todo cada rato con todos. ¿Qué es lo que tiene que ser un cristiano? ¿Quiénes son esos? ¿De dónde nacieron? ¿Quién los inventó? ¿Los inventó Constantino? ¿Me dicen por ahí? ¿Los inventó San Pablo? ¿Los inventó quién? Entonces vamos a estar un poco viendo eso en la próxima emisión. Y con ese tema vamos a comenzar también con los sketches. Vamos a estar ayudando a algunas escuelas de movimiento de jornadas, de PBC. Nos va a estar ayudando en este primer sketch. Nos va a estar ayudando la escuela de Santa Cruz, por allá de Guadalupe. Un saludo para ellos que nos están viendo, espero. Y ellos nos van a estar ayudando un poco con un sketch, ellos a su manera, no sé cómo lo vayan a hacer, ya después lo estaremos viendo todos juntos. A ver qué nos presentan, ¿verdad? ¿Cómo debe de ser un cristiano? ¿Quién es un cristiano? ¿Cómo se debe de comportar? ¿De dónde nacieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué rollo con eso? Algo muy padre, yo creo que nos van a presentar los muchachos de la Escuela de Santa Cruz. Y pues creo que sería todo por este programa, esta emisión. Para la próxima comenzaré con otro chiste. Y recuerden, 750 sillas, mesas y pastel. Y pues nos vemos la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima.